Apenas porque me carga. Me gusta llevar tabaco a los lugares para ofrendar a los árboles, a todo, ¿cierto? A los caminos que nos cuidan, que nos guían también, porque el camino siempre nos dice hacia dónde ir. Siempre nos está diciendo. Si ponemos atención, muchas veces nos lleva a lugares mejores de los que imaginamos, de los que teníamos ya planeado. Entonces ofrendar tabaco a los caminos, a los lugares. Para que lo sigas ahí. Para agradecer. A mí me gusta mucho el término topoiesis y ahorita estaba recordando en qué momento yo me encontré con ese término. Y me encontré en un momento de mi vida en que yo estaba pasando por unos momentos de individuación, como esos tránsitos en que uno toda la vida se pregunta qué está haciendo y para dónde va, toda la vida, es cierto. Pero hay unas edades específicas donde tú no habías despertado como a lo que era esa euforia de la vida, ese enfrentarse al no camino, porque es un no camino. Es súper baboso. Y en el momento que te despiertas a ese no camino y te empiezas a hacer todas esas preguntas, pasaba por momentos muy difíciles, de mucho miedo, de mucha angustia a lo que iba a hacer, a lo que no iba a hacer, juzgándome ya lo que había hecho también. Y en esos momentos de angustia me encuentro con ese término de autopoiesis, que en realidad es un término que viene de la biología, este término, pues digamos que ¿cómo se dice? Lo crea el término en sí, el concepto, Humberto Maturana, que es un biólogo, y que lo que describe este concepto es que un organismo topoiético es un organismo capaz de producirse y reproducirse a sí mismo. O sea, no necesita de nada, o sea, nada externo a él para producirse y reproducirse. Y eso, en ese momento de mi vida que era tan difícil, me puso a pensar en que somos organismos autopoiéticos. A nivel físico, somos capaces de sanar. Nuestro cuerpo es capaz de sanarse solo. Si tú no le empiezas a meter cosas, no empiezas a romper ese proceso de sanación que tiene el cuerpo se sana solito. Él sabe. Mucho silencio, ¿no? Muy bonito el silencio también. Hay un estudio que hace un artista, ella es como científica también, artista. Creo que más científica. Que dice que tú estás en el bosque, 20 minutos pero no tienes que estar en silencio. Tampoco puedes con el asunto mental de hablar mucho, pero el bosque acá, donde entramos, ya nos escuchó. Entonces el bosque empieza a sincronizarse con nuestros sonidos y después de 20 minutos el bosque te empieza a hablar. Es muy bonito eso. Entonces tomarse momentos de mucho silencio para escuchar eso que nos quiere decir el bosque también. He aprendido a mirar que cuando creo que estoy mal es que estoy muy bien. Porque hay personas que aparentemente tienen mucha salud, pero en realidad están mal. Pues, cierto. Uno dice, no, estoy muy mal, me siento muy maluca. Y es en ese momento donde está pasando la transformación. O sea, estás muy bien, porque te estás transformando. ¿Sí o qué? Entonces en este momento encuentro ese término de autopoiesis y me fascina.
Y me gustaría, pues me gusta mucho compartirle a las personas esto porque es como recordemos que tenemos la capacidad de sanar. Ya sabemos. Tú no tienes que salir a buscar nada, tú ya sabes. Pero es darse ese permiso de ese silencio, es darse ese permiso de ese vacío. Confiar. Es darse ese permiso de no ser, de confiar, de no confiar de lo que suceda en el momento. Entonces tenemos la capacidad de saber para dónde vamos, tenemos esa capacidad, solamente tenemos que vaciarnos. Tenemos la capacidad de saber qué necesita nuestro cuerpo, qué necesita nuestra mente. Tenemos la capacidad de escuchar nuestro espíritu y nuestra alma y saber para dónde va. Y ahí es cuando entra la intuición. Claro, la intuición, pero la intuición jamás va a entrar si estás llena de información. Si estás llena de que, ay, ¿cómo es que es este chakra? ¿Y este para qué? Y entonces este chakra me va a llevar a esto. O sea, sí, son datos que en cierto momento ayudan, pero la verdadera verdad la encuentras en el silencio, en el espacio fértil, y ahí te das cuenta que tú ya lo sabías. Me ha pasado mucho, yo he ido a 1000 terapias y me pasa algo que pues ir a terapias es bueno. A mí hubo momentos muy difíciles que terapeutas y personas me ayudaron mucho, pero conecté mucho con esos terapeutas que me ayudaron a vaciarme y me ayudaron a darme cuenta que yo tenía el poder de sanarme, que yo sabía, que nadie me iba a decir cuál era el camino, que yo sí sabía. Entonces conecté mucho con esos terapeutas que me guiaron en ese usted sabe, usted ya sabe. No que me llenan de información y tu aura es de tal color y esto, o sea, no estoy diciendo que esto no tiene un valor. Tiene un valor en ciertos momentos. Pero decidí como personalizar mi camino espiritual, o sea, yo voy tomando de aquí, tomando de acá, pero finalmente después de tener este conocimiento hago el trabajo de vaciarme también y de escuchar a mi corazón, que es escuchar el corazón. Suena muy romántico, pero es escuchar el cuerpo, es escuchar los sentidos, es permitirse, la palabra permitir. ¿Qué se siente encontrar la vida con lo que ya no existe? Que ya no existe. Ya, hasta ahí era su hora, ¿no? Es bonito, como en lo más pequeño se puede, si uno puede observar bien, se puede entender de una manera más como en lo macro, como que todo llega hasta donde tiene que llegar. ¿Hasta donde tú quieres que llegue? O hasta donde la vida quiere que llegue. Todo no depende de mí. Los toltecas en realidad tenían esa práctica del caminar, pero caminar con la intención de recapitular se hace sin un destino. O sea, sales a caminar horas, sin un destino, sin un lugar a donde llegar, simplemente empiezas a caminar. Entonces tu mente no va a estar enfocada en el destino, sino que va a estar enfocada en lo que tienes que recapitular, en esas memorias, porque la verdadera memoria no está en la mente, sino que está en el cuerpo energético sobre todo. Entonces, para que nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo energético envíe esa memoria al cuerpo físico, hay que tratar de hacerlo desde ese cuerpo. Por eso el caminar es tan importante y no desde la mente, porque por eso recordar es diferente que recapitular. Cuando recordamos desde la mente siempre va a ser un recuerdo amañado al ego,
o soy víctima o soy victimario, ¿cierto? Entonces o tengo culpa o bueno, por ambos lados se genera culpa. Entonces el recuerdo siempre lo va a cambiar uno. En cambio, cuando la memoria llega desde el cuerpo, es lo que es. O sea, ahí no hay una modificación, sino que de verdad se materializa esa memoria como es. Por eso es tan importante caminar. Y caminar sobre todo sin ese rumbo. Los caminantes entienden mucho eso, incluso los que hacen senderismo. Entienden mucho que así tengan un fin, o sea, digamos vamos a ir a tal cerro, siempre el regalo es el camino. Siempre el regalo es el camino. El camino es el que da el mensaje, si se sabe escuchar. Entonces, caminar es una de las formas de recapitular. Ya hay otras formas de recapitular, ¿cierto? Como está la caja de recapitulación tolteca, que también es otra forma de recapitular, donde se hacen unos ejercicios, donde se concentra uno en ese recuerdo, primeramente desde el recuerdo, desde la mente. Y se hace con la intención de estimular el cuerpo, porque cuando se hacen este tipo de ejercicios parecen muy sencillos, entonces la razón siempre va a decir, ay, yo estoy haciendo esta bobada, esto sí me sirve. Por eso lo que se invita es primeramente a la razón, pero ya después se debe entregar toda la energía al cuerpo. Y ahí pues con la caja de recapitulación se hace bastante fuerte eso. Otra forma de recapitular es la búsqueda de la visión, que hablando de todo esto del poder de la palabra, a mí me parece, pues me siento extraña diciendo búsqueda de la visión, porque siento que fuera a buscar y a buscar eternamente y no fuera a encontrar. Pues antiguamente pues dicen, siempre lo llamaban búsqueda de la visión, pero a mí me gusta más llamarlo como el encuentro con la visión, para sentir que sí voy a ir a encontrar, o que me va a encontrar esa visión a mí, y no que me voy a quedar buscando toda la vida. Eso es otra forma de recapitular, que es irse a la montaña 4 días, 4 noches, sin comer, sin beber, sin hacer absolutamente nada, porque estás en un espacio súper pequeño, prácticamente de tu tamaño, un poquito más amplio, y donde no tienes nada que hacer. Uno podría decir, sí, yo recapitulo en la casa, me quedo en silencio, pero siempre vas a tener, en la casa siempre vas a tener cosas para hacer, siempre vas a tener distracción. En cambio, en ese espacio, en la montaña, la mente se ve acorralada, porque literal ahí no tienes nada que hacer, pues nada entre comillas, ¿cierto? Pero hay un trabajo interno, ahí es donde se hace un trabajo interno. Esas son las formas de recapitulación, que me parecen súper importantes en esta época en que nos llenamos de información, siendo esto ya una información, ¿cierto? Pero son como herramientas o medios que nos ayudan a vaciarnos, porque esa es la tarea, vaciarnos, porque ahora estamos demasiado llenos de información, demasiado. Que no estoy diciendo que esa información sea mala, ¿cierto? En algún momento a mí me ayudó saber dónde estaban ubicados los chakras, me ayudó saber ciertas técnicas de meditación o de yoga, pero la idea es ir como personalizando ese camino, que muchos llaman camino espiritual, pero es un camino hacia sí mismo, y ver con lo que uno va resonando. En lo personal, a mí me interesaba mucho los caminos que me brindan la oportunidad de vaciarme de toda la información que he recibido, porque en el momento que yo que entro a ese vacío, o que logro por lo menos emprender el camino a ese vacío, en ese momento la información que me llega es diferente. No es una información de datos, es una información desde lo que se siente, y se siente más genuina, se siente más real. No son datos, es diferente, es muy difícil de explicar, pero es diferente. Entonces pienso que la tarea ahora es eso, vaciarse, llegar al punto cero. Al punto cero, y eso va conectado con una pregunta que he tenido mucho y que antes no le veía sentido, pero que ahora le veo mucho, y es: ¿quién éramos antes de que nacieran nuestros padres?
Xiaomi, ¿quién eras antes de que nacieran tus padres? ¿Quién eras antes de que nacieran tus padres? Entonces llegar de ahí desde la razón es muy difícil, porque la razón siempre va a hablar, y la palabra está muy ligada a la razón, siempre va a hablar desde lo que conoce, y cómo hablamos de lo que no conocemos, o de lo que este estado de conciencia que tenemos no recuerda. ¿Cómo hablamos de eso? Es una tarea que me parece más difícil todavía. O sea, parece que, como estamos acostumbrados a hablar siempre desde esa razón, parece que lo más complejo es lo que sirve. Siempre, entre más difícil sea algo para aprender, no, eso es lo que más sirve. Y si vemos a los grandes sabios, ellos siempre hablan con frases y palabras muy sencillas, porque desde lo sencillo se comprende realmente lo complejo. Entonces ahí la tarea mayor es eso, el vacío. Ahora, ¿cómo vamos hacia ese vacío? ¿Cómo llegamos a ese vacío? Un día que estaba donde una mujer canal me decía que cada vez que fuera a meditar o a conectar con cosas más profundas, si quería ver, me quitara las gafas. Porque para ver hacia adentro no necesitaba gafas. De que puedo confundir el sentir con lo que ya he vivido, con esa memoria de lo que ya he vivido. Porque si estás acá sintiendo este árbol y dices, ay, cómo se siente de suave, ya no estás sintiendo. Ya entró la mente. ¿Por qué lo pensó? Porque lo pensó. Y pasar del sentir al pensar ya cambia el sentir. Okay. Pues obvio tenemos más conciencia por ser humanos, pero es como cómo va uno, de alguna forma también los domestica. Sí, solo que ellos pueden captar más rápido, pero de alguna forma siguen siendo animales que van haciendo lo que van sintiendo. Pero los animales, o sea, nosotros somos personas con mucho poder a nivel energético, pero más bien inconscientes. Son más conscientes los animales. Y los niños porque actúan, digamos, de manera orgánica. Pero de acuerdo a que ellos pueden quedar con rabia, ¿no? O por ejemplo, si vieron que a un animal cazó a su... Por ese instinto de protección. A su hijo. Es como un instinto de protección, o sea, actúan desde un instinto de protección, no de un rencor. Pero entonces los animales no tienen como sentimientos o emociones, que rabia, tristeza. Mira, aquí nosotros ya estamos racionalizando eso. Es que porque le tenemos nombre a ese sentido. Entonces, ¿cómo se le podría, o ellos cómo podría hacer eso? Es que yo he visto, por ejemplo, al menos de los animales que hemos domesticado, como un perro, si ese perro lo golpearon, hacia esa persona va a quedar con rabia. Cada vez que lo ve es como... Entonces... Pero no es una sensación, es que rabia como es una sensación como, ay, te odio, no. Es una sensación como de que ya sabe que ante esa persona es un peligro para él. El amor... ¿Me entiendes? Ya es un peligro para él. Pero también como cuando llega como su papá humano y ya sabe que él le da la comidita, entonces se pone feliz porque llega. Pero entonces eso cómo sería. Nuestra razón le quiere poner un nombre, pero son instintos naturales. Pero entonces lo mismo. Entonces lo mismo con nosotros. Pues sigue siendo como algo, un instinto, pero no sería ni rabia ni felicidad. Si tú actuaras desde una forma más orgánica, sabes ante qué persona te sientes en peligro y no te acercas. Pero no te quedas pensando, ay, esa persona... ¿Sí me entiendes? El animal no se queda pensando, ay, este me atacó, me le va a hacer esto, pues no, ¿sí me entiendes? O sea, uno tranquilo, como que...
O sea, no hay rencores, pero no me acerco a ti porque me haces daño, pero no tengo rabia contigo, acepto tu naturaleza, ¿sí me hago entender? Pues yo lo veo así, yo lo veo como de esa manera, como aprender a pensar más orgánico. Porque es como que se va viviendo, pero entonces si tú ya estás en mi presente, ahí es donde entran los recuerdos. Ya sabe que ya por lo ya vivido no me acerco a ti, por lo que no me gustó al lado de ti. Pero igual se sigue fluyendo sin tener presente en otros presentes ese recuerdo. Ah, mucha risa porque yo con Xiaomi siempre quedo así, o sea, a veces me dice unas cosas que yo quedo como que entiendo, pero no entiendo, o sea, una parte de mí lo entiende, pero es como si lo entendiera en un desorden que no entiendo. Pero bueno, no importa, lo importante es que sabemos de qué estamos hablando. Es que eso es muy complejo, o sea, este tema que hablamos es muy complejo y lo explica incluso mucho la permacultura. A mí me parece tan lindo el pensamiento de la permacultura porque es un pensamiento natural, es un pensamiento de cómo tú, o sea, cada organismo, este árbol, está aportando a este bosque. Y al mismo tiempo todos están sosteniendo al árbol. Todos los árboles que están acá están sosteniendo este árbol y este árbol está aportando a que se sostenga el bosque. Entonces tú como organismo vivo, ¿cómo estamos aportando? No solamente a otro ser humano, sino a los animales, a las plantas, a la tierra que pisas, al aire. Por eso es tan importante la relación con los elementos. Para muchas culturas indígenas, diría que para todas, lo más importante para ellos y lo único que se llevan cuando desencarnan es sus relaciones. Pero si hablamos de relaciones, no es solamente mi relación con el ser humano, sino mi relación con la tierra, mi relación con el aire que respiro, mi relación con el agua. Por eso todo lo que ellos hacen es una oda a los elementos, ¿cierto? A la luz. Porque todo el tiempo yo me estoy relacionando con el aire, si yo estoy respirando, está entrando a mi cuerpo, está saliendo. Entonces eso ya es una relación. Por eso cada vez que se hace una ceremonia y se hace un rezo, siempre se dice por todas nuestras relaciones. En los rezos, por todas nuestras relaciones. Y eso es lo que yo siento que que a muchas personas es muy lindo porque lo que hablan de que ahora últimamente hay en estos últimos tiempos hay un despertar masivo de la humanidad, porque hay muchas personas que comprenden este pensamiento y lo ponen en práctica, pero hay muchas que no. Entonces, ¿cómo no desde la palabra ni desde obligar al otro, sino desde llevarlo o compartirle unas experiencias al que quiera, porque no podemos obligar al otro, hay que respetar la voluntad del otro, para que empiece a comprender y a preguntarse cuál es la relación, cuáles son sus relaciones, cómo están sus relaciones. Ni siquiera nos preguntamos cómo está la relación con nosotros mismos, nosotras mismas, cómo está mi relación conmigo. Y a partir de ahí cambian un montón de cosas. Porque nos damos cuenta que cuando juzgamos al otro todo el tiempo nos estamos juzgando a nosotros mismos también. ¿Cierto? Cuando uno empieza, es que ya no voy a juzgar, y empieza a hacer la tarea de no juzgar, se da cuenta que a la primera que estoy juzgando es a mí, por todo lo que hago y lo que no hago. Y eso es una tarea grande, puedes empezar a hacer, porque eso tiene una memoria también. Si me estoy juzgando todo el tiempo, eso tiene una memoria, y ahí es muy importante la recapitulación, para poder que nuestra energía no se quede en ese pasado y esté plena en el presente. Por eso es un trabajo de toda la vida, es un trabajo de toda la vida, pero hay que hacerlo, o sea, hay que empezar en algún momento a hacerlo, el trabajo de ir a esa memoria, recapitular todo eso, preguntarnos siempre la pregunta. A mí me encantan las preguntas. Yo te hago una pregunta y tú me respondes con otra pregunta y yo te respondo con otra pregunta. Nunca hay una respuesta
como final. O yo siento que si la hay, ahí ya queda, no queda el silencio. Si hay una respuesta, ya queda el silencio. Ya es como queramos quedarnos con una sola verdad, pero si seguimos profundizando siempre vamos a sacar una pregunta, porque todo es todo y no hay algo que asegure nada. Todo puede ir más allá de lo que ya está, se puede ver. Claro. Me recuerdas a una palabra que utilizaban mucho los griegos que se llama parresía. A mí me parece complejo eso que hacían, pero me parece muy bonito y sería ideal. Y la parresía tiene que ver con una búsqueda de la verdad o con un encuentro más bien de la verdad. Y es que se reunían varias personas en el ágora, era que se reunían, ¿cierto? A conversar sobre un tema. Entonces tú tienes tu versión de una verdad sobre tal tema, tal persona tiene otra verdad, yo tengo otra verdad. Vamos a discutir sobre el amor. Cada uno tiene una verdad con sus argumentos, pero yo practico la parresía si yo estoy completamente dispuesta a que tu verdad tumbe la mía, cambie mi forma de ver ese concepto que yo tengo sobre el amor, esa idea. Estoy dispuesta a eso. O sea, no vengo acá a defender mi verdad a muerte. Vengo acá a que todos encontremos una sola verdad entre todos. Entonces yo tengo unos argumentos, pero estoy totalmente dispuesta a que esos argumentos sean derrumbados por la verdad del otro. Eso es complejo, porque siempre estamos defendiendo nuestras ideas, siempre estamos defendiendo lo que creemos de... Y es la seguridad que uno tiene una forma de tener para no dejarse derrumbar de cualquiera. Claro. Entonces si aferra uno a eso, se hace sentir, uno se siente seguro con eso y de alguna forma también se empieza a medir como poderes y aquí quién quiere estar más abajo del otro. Y la verdad realmente está en la experiencia, no en las ideas y en los conceptos. Y te doy un ejemplo. Voy a dar un ejemplo. Un niño es soltado por primera vez al campo, así, con los pies descalzos, igual que otro niño. El primer niño se cae o se chuza el pie con algo. Va a quedar en su memoria que caminar descalzo en la grama es malo. Eso le hace daño. Pero al otro niño no le pasa nada. En su memoria ya queda, no, caminar descalzo es malo. No, caminar descalzo. Es la verdad de cada uno y cada uno la va a defender a muerte porque es que fue su experiencia. O sea, él no está diciendo mentiras, no está inventando, le pasó. Si este niño tal vez se da la oportunidad de volver a tener la misma experiencia, de comprender que el instante en que se cayó es diferente a este y este puede ser diferente. O sea, tal vez su verdad cambie si se abre a la verdad del momento y no de la memoria. Y ahí es importante la recapitulación. Volver a vivir esos momentos y verlos desde afuera, porque esta verdad es diferente a la verdad de hace 2 o 3 días. Entonces la verdad está en la experiencia y cuando llega la experiencia queda el silencio. Esta es la verdad. Cuando hay más palabras para decir es porque la verdad no está todavía. No va a estar. En el silencio. Hay una frase muy bonita de Jodorowsky, cito a algunos autores porque los admiro mucho, que está en esa de Poesía sin fin, la película. La mente tiene las preguntas y el corazón da las respuestas. Y eso pasa mucho con las plantas de poder, que como expanden el corazón, expanden la conciencia y acallan la mente, por eso todas las personas que llegan a tener experiencias con plantas de poder sienten que encontraron la verdad, o por lo menos lo que estaban buscando, o se les abrió otro mundo, porque lograron como acallar la mente y lograron expandir el corazón y llegaron a esa verdad que finaliza, pues que siempre está en el silencio de la mente. El silencio que uno cree que es silencio, que es vacío. El vacío es un campo fértil. A mí me pasa que
yo siento muchas cosas, pues puedo llegar a sentir, pero hay veces desde la razón, es como que si eso no tiene argumentos, de alguna forma no sirve, porque no tiene sentido, pero se siente. Entonces es como darle sentido a eso que ya se sintió y que para mí puede ser que sí tenga sentido, pero de alguna forma tal vez es acallarse, porque hay veces sacamos eso al exterior, entonces el otro también como puede ser que ya lo vio de una forma, lo vivió de una forma y lo puede argumentar de una forma, pero uno lo está sintiendo de otra forma, pero no le encuentra argumentos. Mira, Es algo que sí no sintió. claro, entra el arte. Por ejemplo, un artista pinta, danza o muestra a través de su cuerpo su verdad. No está tratando de imponérsela a nadie. Está expresando algo que sintió. Ya, o sea, no hay una necesidad de un argumento profundo. Nora le aterraba que le preguntaran sobre sus obras, sobre sus pinturas, porque la pintura de ella tenía mucha simbología, pero ella también lo hacía desde lo que vivía. Si uno ve la obra de cada artista, refleja totalmente su vida, totalmente. La obra de Leonora Carrington es toda la simbología porque ella convivió con todas estas culturas indígenas mexicanas, la rutina de ella diaria de ser madre y de compartirle a sus hijos todo esto de estas culturas indígenas, y todo eso se ve en las pinturas, todo lo que ella leía, lo que compartía. Entonces que le empiecen a preguntar y que ella tenga que estar argumentando, se pierde realmente la magia de la pintura. Ahora hay un arte académico que todo tiempo hay que argumentarlo. Respeto esas formas, pues el arte obedece a su época y bueno, un sinfín de cosas. Yo siento que el arte es más desde el sentir, y cuando lo empezamos a argumentar y a sobreargumentar, mira, las teorías son, pues puedes hablar de una obra todo lo que quieras, nunca vas a terminar, y cada uno va a defender su verdad acerca de la obra. Entonces a mí me agota mucho hablar sobre una pintura en sí, como esa, la crítica de arte. Ahora ya dentro de los términos académicos ya tiene sus cosas, pero me gusta más desde el sentir, cómo sacar la pintura de ahí, porque la pintura es mucho de conectarse, de entrar en otro campo, de entrar en otra dimensión, y explicar eso es muy difícil. Es como cuando uno trata de explicar una toma de medicina. Yo siempre digo, o sea, trato de decir lo que viví y lo que sentí, trato de ponerlo en palabras, pero nunca voy a llegar a lo que realmente fue. Y así es cuando se habla de una pintura. Nunca vas a llegar a lo que realmente es. Es más, ni siquiera la persona que lo pintó va a hablar de la pintura, se va a acercar a lo que es la pintura, porque ya es otra persona a la persona al momento que la estaba pintando. En el momento que yo estaba haciendo una pintura, era una persona. Y después de hacerla y pasan los días y la miro y puedo hablar de ella, ya soy otra persona. Entonces nunca me voy a acercar a ese momento. Por eso es sagrado, y los momentos sagrados no se repiten. No se repite, son una vez y ya, es sagrado. Para mí el arte es ritual y el arte es sagrado siempre. Como te digo, respeto otros conceptos que hayan sobre el arte, pero para mí el arte es siempre ritual, siempre es sagrado, siempre es transformador, y está hecho para que todos los seres humanos lo hagan y transformen su vida a través de él, y puedan ver otras cosas, puedan permitirse ver lo que son a través del arte, lo que experimentan a través del arte. Me encanta porque cuando tú vives el arte, el argumento se termina. Una cosa es cuando hablas del arte, cuando lo vives, lo haces. A mí me preguntaban mucho, a los artistas nos preguntan mucho, ¿qué es el arte? Y yo, no, ay Dios, ¿qué es el arte? No te sé decir qué es el arte, pero te aseguro que si te llevo a una experiencia donde tú hagas arte, vas a saber qué es el arte y no vas a saber decirle a otro qué es el arte, pero vas a estar seguro de qué es. No se puede poner en palabras, es como la vida. ¿Qué es la vida? Hay un sinfín de argumentos de lo que es la vida. Viva. Sí, viva. Y se dará de cuenta. Te descubrirás que es muy bonito eso.
No, no hay nada que decir. Sí. Viva y ahí encontrará la respuesta de todo, no, como que uno anda hablando como es desde su experiencia, pero es el otro el que lo tiene que vivir para darse cuenta de cómo es la experiencia. Cada uno, como decías, puede vivir y verlo de una forma, el otro de otra forma, pero a la hora de uno decir cómo se debe, cómo debe hacerse o cómo se debe vivir eso, cada uno va a tener una experiencia diferente. Viva. Y es muy bonito porque eso es esa es la adrenalina de la vida. La adrenalina de la vida es tú darte cuenta que el otro puede ser un faro, esas personas que tú admiras, esas personas que tú dices, uff, me gusta lo que hace esta persona, lo que quiero experimentar, a ver qué se siente hacer lo que esa persona hace, pero siempre va a ser un camino individual. O sea, nunca vas a repetir los pasos de otra persona, por mucho que trates de hacerlo. Entonces tu camino es único, y que tu camino sea único quiere decir que el siguiente paso es un vacío y el camino aparece cuando es el paso. Y esa es la adrenalina de la vida. Por eso a uno, hay personas que, digo que hay personas, pero a mí me llegó a pasar que tenía un pánico como hacia la vida y hacia la muerte al mismo tiempo. Ese miedo al vacío, a que no hay camino, a que no hay ruta, no hay mapa. No hay mapa. No hay mapa. No hay un sendero. No hay un sendero. Y el único fin es el sí mismo, o hasta ese vacío al que le tenemos miedo, ese es el único fin. Es muy bonito eso. Pero la verdad la encuentras en el silencio, en el espacio fértil, y ahí te das cuenta que tú ya lo sabías. Pero cuando vamos desde ese sentir no es como muy inocente. Sí, genial. Pero es como, ya estamos en un mundo donde ya esa razón existe y se pueden aprovechar, ¿no? Pienso que ahora las puertas están muy abiertas para darle permiso a la inocencia, para darle permiso a que regrese esa conciencia de la primera infancia. Y un ejercicio tan simple como caminar descalzo, comer con la mano, oler la comida, funciona. Pero, por ejemplo... Pero es como un poquito de lo grande que es esa conciencia. Sino que también el niño que quiere oler todo, que quiere probar todo. Entonces, cuando hay una conciencia, sabe como, y un conocimiento, bueno, yo quiero probar esto, pero esto de pronto me va a hacer daño, no. No hay un cuestionamiento ahí, sino que o caminar y puede ser que por ahí haya un montón de chuzos. Entonces se puede ir como aporreando. Entonces cuando hay un conocimiento es como, bueno, por ahí se ve que hay chuzos, por ahí no voy a caminar. Pero si te permites la experiencia de que te chuses, es como si tú estuvieras en la vida evitando el problema. Pero esa información hace que de alguna forma podamos avanzar de una mejor forma y que no tengamos que pasar por ahí porque ya son ahí los chuzos, pero sí poder avanzar más y ya no estar ahí. Podemos habernos quedado ahí viviendo esa experiencia, pudimos haber avanzado y seguir más hacia adelante. Pues hay cosas no sé como si sería que avanzar mejor o más. es que también está... Porque avanza más el que camina por la vida sin ningún problema, o el que camina con la vida con muchos problemas y muchos tropiezos. ¿Quién avanza más? que tiene muchos problemas. Muchos tropiezos, digamos muchos retos. Nosotros le decimos problemas, pero digamos muchos retos. Entonces, depende. Bueno. Entonces no hay que evitar que el niño se caiga, que se chuse. Es como, hay como de pensamiento, de situaciones a situaciones. Es como que hay cosas que de alguna forma es como lo que nosotros podemos
evitar o no apegarnos o no hacer, porque nosotros ya lo podemos hacer, otras cosas que ya están o hay que vivirlas o no se pueden hacer porque ya no dependen de nosotros. Entonces como que si de lejos ya se ve que se puede uno chuzar, entonces porque ya hay una conciencia, porque tal vez sí es. Así, niños, si tú estás viviendo totalmente el presente, tú ves dónde te vas a chuzar, ahí, en el momento, no de lejos el chuzo allá, sino que lo ves ahí. Sí, cada uno habla de su experiencia. A mí, yo me he ido mucho de cabezas con las cosas y hay cosas que me han salido muy bien y otras no tanto, pero he aprendido como a liberar las culpas de las cosas que no me han salido bien. Pero sí, me he ido mucho de cabezas. Pero aprendí uno de las otras personas. Yo he tenido compañeros y compañeras, digo, de amistades, de pareja, de todo, que me han enseñado también a ser un poquito como más, que no a irme así de cabezas con las cosas, sino que a pensar un poquito. Sin embargo, ahí empieza también uno a distinguir hasta qué punto estoy demasiado prevenida y no estoy viviendo, y hasta qué punto estoy teniendo como digamos, entre comillas, un miedo sano. Pues no un miedo, sino como estoy como preparándome por donde para ciertas cosas. Mira con el caminar. Con el caminar a mí me ha pasado que salgo a caminar y no salí preparada para la lluvia y me pegué una emparama. Pero en esa emparama pasé tan rico, o me di cuenta que se siente tan rico es dejarse, ¿sí me entiendes? Como mojarse, como que rico mojarse. Y eso aquí en Santa Elena, inicialmente cuando yo llegué a Santa Elena y me uní a un grupo de caminantes, un caminante, Fernando Toro se llama, él conocía muchos caminos acá y un día, no, todos los días a las 8 de la mañana, yo listo, todos los días, cuando llegó el invierno, pues así que llovía. Y estaba lloviendo, eso fue la primera vez que salimos a caminar lloviendo. Estaba lloviendo y yo me quedé durmiendo porque yo dije, no, como está lloviendo no van a venir. Y me tocaron la puerta, es que vamos. Y yo, no está lloviendo, y es que sí, que le hace, póngase una carpa, pues póngase una impermeable. Y yo, bueno, vamos. Caminamos un bosque con una neblina que nos tapaba. Fue la experiencia más bonita en un aguacero y en una neblina impresionante. Pues ya después que cayó el aguacero, la neblina, uff, hermosísimo, hermosísimo. Y yo no iba a salir porque estaba lloviendo, porque me mojaba. Y nos emparamamos aún así con impermeable. Puede enfermar. Yo no sé hasta qué punto. Hay personas que sí se enferman, no sé qué tendrán en la cabeza. Pero yo me he mojado mucho y nunca me enfermo. Nunca. Nunca, nunca. Tal vez porque mi cabeza no está que me va a enfermar con la lluvia. Para mí la lluvia no me enferma. Pero hay personas que se enferman, entonces yo no te puedo decir a ti, no, tú no te vas a enfermar o no. Eso depende de de tu organismo. Pero a mí no me ha pasado que me enferme. Sí, cada uno puede ir a un ritmo diferente. Ellos no... Hay lo suficientes para que se coman todas estas descomposiciones. Claro. ¿Cuánto se demorarán en comerse un cuerpo? Y es muy terrible porque ellos tienen un organismo que les permite digerir un montón de bacterias que nuestro cuerpo no las puede digerir. O sea, nosotros nos envenenaríamos. En cambio ellos no. Ellos tienen ese organismo súper fuerte que asimila ese montón de bacterias que nosotros no teníamos capacidad de asimilar.
Nada, casi. Ya. Hay un libro de los Lobsan Rampa, yo no me acuerdo cuál es, si es del ermitaño. Que él cuenta de pues como un monje que le dice a su discípulo que cuando él se muera, pues cuando ya vaya a desencarnar, lo lleve a un lugar para que los gallinazos se coman su cuerpo. Y que verifique que los gallinazos sí se coman todo. O sea, él ve cómo los gallinazos se devoran al maestro, a su maestro. Pues es como respetar esos ciclos naturales, ¿cierto? Pues el cuerpo va a la tierra y también, ¿por qué no a estos animales que nos ayudan tanto también a que el ciclo se cumpla? Alimentar a un animal, ¿cierto? ¿Cuántos van ahí? 3. Sí. Soy proceso. Muchas cosas por cuestionarse hace que lleguemos hasta acá, ¿no? Todo, pues, tú cuestionarte hace que eso mismo haga que calles, ¿no? Es que, por ejemplo, está el cambio. Todo cambia y como no cuestionarte ese cambio. Más que cuestionárselo, aceptarlo, amarlo, abrazarlo, dar gracias y estar consciente cada segundo de que eso es. Todo el tiempo estamos, cada respiración es un cambio. Sí. Aceptarlo y amarlo. Exacto. Como es. Aunque haga daño. Todo es perfecto. En el proceso, como decía Camila ahorita, todo es perfecto para darse cuenta de que ese amargo nos permite después el dulce. Que es un equilibrio entre las dos fuerzas, entre el amor, el dolor, entre todas. Y sí, siempre lo mismo. Si por no cuestionarse y dejar y aceptar ese daño, vuelve y pasa, como que todo sube y baja otra vez, ¿cierto? Entonces al no cuestionarse nada y aceptar eso es, lo amo, lo siento, y vuelve y sube, estoy bien, pero vuelvo y repito lo mismo, porque no quise ir más allá de eso que acepté. Lo importante es que todo eso que tú sientas y creas te haga estar en paz, ¿cierto? Yo creo que nada puede permanecer igual si tú cambias. Todo cambia si tú cambias. Y cuando tú cambias, hay patrones, ahí está el neutrón, están todas las fuerzas desde lo negativo energético que somos, moléculas, átomos, que tienen cada uno su función. Entonces, respetar la función del otro y hacer sinergia con todas esas fuerzas, unión de todos esos cosmos, de todo eso que tú crees, que sientes. Lo importante es que te lleva a apreciar más la vida y a valorar cada segundo y decir, wow, si yo cambio, todo a mi alrededor cambia. Qué bonito. Hay muchas cosas.
qué bonito era.